El grupo de inconformes del PRI de Alianza Generacional, a los que se les ha querido desde su dirigencia descalificar como políticos de café, están decididos a seguir hacia adelante y presionar hacia la asamblea de agosto próximo de ese partido para evitar que la sucesión presidencial, que la elección del candidato del PRI a la presidencia se decida por un dedazo, la voluntad, por un dedazo del presidente. De esto vamos a hablar hoy con uno de ellos, y además va a estar con nosotros José Fernández Santillán para analizar cuál es la situación, en dónde se encuentra el PRI hacia la sucesión presidencial, pero primero hacia su asamblea general. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, veamos unos datos de contexto y venimos directo aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. La sucesión presidencial arrancó tras cerrarse las urnas de las pasadas elecciones estatales con la pelea por la candidatura de cada partido, pero una de las mayores interrogantes es la selección del abanderado que buscará conservar el poder para el PRI. En agosto próximo, el PRI celebrará la Asamblea Nacional para definir el método de selección de su candidato, ante lo cual un grupo de priistas ha irrumpido públicamente para presionar a la dirigencia para que no se imponga por el dedazo del presidente y el abanderado surja de la consulta a las bases. Aunque retuvo su importante bastión en el Estado de México, el PRI sufre una fuerte sangría de votos desde 2012, cuando Peña Nieto recuperó la presidencia. En las elecciones estatales de 2016, tuvo un mal resultado electoral bajo la dirección de Manlio Fabio Beltrones y ahora también volvió a perder votos que en conjunto superan los 4 millones en los últimos 5 años. Los disidentes priistas critican las candidaturas que ha designado el presidente y advierten que su viabilidad dependerá de que se identifiquen con el partido y éste los apoye. A diferencia del sexenio anterior, cuando a las mismas alturas del sexenio ya tenían un candidato claro, ahora son varios los que aspiran sin un puntero claro, aunque los secretarios de Hacienda Luis Videgaray y de Gobernación Miguel Ángel Osorio parecen los más fuertes del círculo cercano de Peña Nieto. ¿La dirigencia ha conseguido abrir el diálogo y negociar con la disidencia? ¿La confrontación puede llevar a la escisión? Posiciones. 1. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, adelantó que el nombre saldrá hasta el primer trimestre de 2018 y deberá ser priista. Respecto al método de selección, señaló que será de los temas que se discutirán en la Asamblea Nacional de agosto y será precisamente cuáles van a ser los procedimientos para elegir a los candidatos a los puestos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República. 2. La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, se opone a la decisión unilateral del presidente porque declaró que hay muchos ejemplos de cómo el PRI ha perdido elecciones por malas decisiones al elegir candidatos, muchos de ellos sin el aval de la militancia. Por eso, es necesario que las candidaturas surjan de las consultas directas a la base y a la ciudadanía. También dijo que a lo largo del país muchos priistas le han manifestado que es necesario abrir a la base militante los procesos de selección de dirigentes para garantizar su pertenencia al partido y su legitimidad. 3. Otro disidente, el priista Hugo Díaz Tomé, presidente de Nueva Corriente Democrática, arremete contra el priista Peña Nieto por la inviabilidad de procesar la voluntad de un único consejero político nacional, evitando que intervenga un puñado de personas dentro de un cuarto blindado, ya que se corre el riesgo de que ahí solos, sin que nadie observe lo que se está haciendo, la soberbia los desquicie. Buen inicio de semana, arrancamos con opiniones encontradas. Me da mucho gusto tener hoy aquí a Alberto Aguilar Iñárritu. Usted lo conoce, seguramente ya ha estado en este programa, pero sobre todo en los últimos días su nombre ha estado circulando por las columnas políticas porque pertenece a los inconformes del PRI, de la Alianza Generacional, que están pidiendo que hacia la próxima elección, la próxima asamblea de agosto próximo de ese partido, se modifiquen las formas de elegir, que no haya dedazo, que no sea el presidente quien designe a su candidato a la presidencia y que se haga una consulta. Y además él y su grupo, hay una carta de 80 militantes del PRI que enviaron al presidente, a Enrique Ochoa, pidiendo justamente que eso se vea en la asamblea, y dicen que van a seguir, que así van a llegar hasta la asamblea. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, un placer, José, me da aquí. Mucho gusto estar aquí como siempre, entre tocayos. Sí, porque está con nosotros José Fernández Santillán. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, con mucho gusto de compartir esta mesa contigo.
como anfitrión y con mi querido amigo Alberto Aguilar Iñárritu. Un placer, un placer. Yo creo que la pregunta que le están haciendo por todos lados, pero vamos a empezar con esa, es si esta inconformidad que ustedes están Manifestando. poniendo en la arena pública va a llevar finalmente, Alberto, a una confrontación interna dentro del PRI. O como dice Claudia Ruiz Massieu, sí hay los mecanismos para procesar internamente las diferencias, bla, bla, bla. Por parte de nosotros, el objetivo no es la confrontación, el objetivo es la construcción de una condición diferente para el partido que detenga esta caída brutal de la competitividad. El partido ha perdido 4.700.000 votos de 2012 a la fecha. Se dice poco, ¿eh? Se dice rápido, y en el Estado de México perdió 1 millón. Y quedó De hecho, solito no 50.000 ganó. votos abajo de Morena como partido. Ganó nuestro candidato por los votos de los partidos De la alianza. aliados. Entonces, realmente eso creo que por sí solo habla de que es necesaria una reflexión que sucedió para que eso se generara. Y desde nuestra perspectiva, nosotros asociamos que la insuficiente democracia interna es el origen de esa pérdida. Hay una relación directa entre competitividad electoral y democracia interna, por una razón elemental. No. Es difícil que un candidato que no logra, exhibe, garantiza el consenso mayoritario de los militantes de su partido pueda pretender ganar con el voto de los ciudadanos. Y los militantes no van a poder dar ese consenso mayoritario si no están involucrados en ese proceso, si no se sienten parte de él, si no lo sienten suyo. Entonces hay una relación directa entre estas cosas. Entonces pensamos que el candidato o la candidata a la presidencia de la República debe tener un proceso de consulta a la base que le permita a la militancia manifestarse y en consecuencia determinar mayoritariamente un consenso. Para saber si coincides o difieres, Pepe, déjame poner las cosas en perspectiva histórica sobre el tema de la democracia interna. Alberto dice no hay o es insuficiente. Es suficiente. Te diría, si lo ponemos en perspectiva histórica, cuando el PRI ha ensayado fórmulas para abrir sus procesos internos, el caso de 87, ¿te acuerdas aquella pasarela que acabó en la corriente crítica, en una escisión del propio partido? Y pienso, por ejemplo, en el 2000, cuando abren también una elección interna y entre la Bastida y Madrazo acaban perdiendo la elección presidencial en el 2000. Sí. ¿Coincides en que en que es necesaria la democracia interna y además abrir la consulta? Sí, por supuesto. Primero, acerca de la corriente que está encabezando o de la que forma parte. Forma Alberto. parte, no, Adelante. aquí no hay cabeza. Ajá, y Es horizontal. Horizontal, plenamente horizontal. Conozco a Alberto de hace muchos años y ahorita antes de entrar al estudio estábamos acordándonos de la CENCA, la Comisión para Construcción de Acuerdos, Para que fue la del reforma Estado. del Estado, y él la manejó de una manera nítida Gracias. para hacer un foro diplomático de multipartidista para llevar a cabo cambios trascendentes de manera dialogada, respetuosa. Yo creo que es un hombre de acuerdos, más que de confrontación. Entonces, como lo está diciendo ahorita, no vamos a chocar, no vamos a enfrentarnos, sino vamos a expresar nuestras necesidades, que me parece lo más lógico que se dé en un partido que forma parte de un sistema de partidos en una democracia que se está construyendo en nuestro país. A ver, no José. vamos a enfrentarnos, vamos a buscar consensos, eso suena muy bien, pero a la hora que llegues a la asamblea y te digan la dirigencia, la cúpula, tus ideas son fantásticas, este partido está abierto a la discusión interna, pero la elección qué? la va a controlar el presidente y ustedes les digan, no, hay que abrirlo a la base. Pero a ver, ¿Ahí qué van a hacer? pero a ver, ¿Va a no- haber confrontación o cómo logras un consenso mira, sobre eso? No, José, mira, lo que pasa es que una asamblea es un acto plenipotenciario. O sea, así como el partido no tiene dueño, no somos Morena, el partido, al final,
tiene que regirse por la voz de la militancia. Déjame decirte, una mesa de la asamblea, los delegados son plenipotenciarios. Si la quieren poner de cabeza, voltear y volverla a hacer, ahí mismo se hace. O sea, hablar de una asamblea es hablar del órgano máximo del partido. Sí. Está por encima de todo. Ujú. Entonces no hay un esquema así de que porque yo dije. O sea, yo creo que las cosas tienen que discutirse Y votarse. y votarse. Y aparte hay elementos muy importantes que voy a añadir, porque no está solo esto. La principal propuesta nuestra es que la candidata o el candidato a la presidencia de la República surjan de este proceso de consulta a la base. Pero dos, demandamos que no exista este tipo de requisitos en la postulación de candidatos que de manera discrecional y autoritaria le frenan el camino a muchos militantes. A ver. O sea, hay en los documentos básicos un esquema de lealtades al partido, caracteres que debe quedar, pero cuando te dicen, si tú no traes la firma de los 3 sectores, no puedes pasar. Si no tienes tal proporción de los comités directivos estatales, tampoco puedes pasar. Si no traes, o sea, te empiezo yo a manejar discrecionalmente para que al final tú tengas un esquema muy restrictivo que te impida ponerte a la sanción, al escrutinio de la militancia para saber si tú cumples con eso. Entonces también demandamos que eso se quite. O sea, nosotros queremos un partido abierto donde la gente con requisitos básicos que son naturales, que los hay y que los documentos lo plantean, no se sienta discrecionalmente afectada porque tal o cual alto dirigente, alto político en el gobierno diga, no, le vamos a cerrar, no, vamos a abrir. Entonces vamos a abrir en serio, no nada más. O sea, abrir, digamos... Abrir a lo que marca la propia ley, a lo que marca los propios documentos básicos, pero sin estos juegos discrecionales que te voy poniendo el nombre, ¿no? Y digo, el que no traiga barba no puede participar. Sí, sí, sí. El que se la rasure antes de 2 días tampoco. El que no, ¿me entiendes? Como o sea, retratos hablados. exacto. O sea, vamos jugando de a de veras a la... Vamos a hacer política. Es lo que falta en este país. O sea, Vamos a hacer política, política abierta, porque además no solamente se van a decidir el próximo año la presidencia, sino 9 Y gubernaturas. diputaciones, 30. senadurías, regidurías, presidencias municipales, etcétera. O sea, la jefatura de cantidad de gobierno, cargos que van a alcaldes, elegir es concejales. brutal. Y me imagino, no sé si es usted detrás, si sea solamente, digamos, un asunto, digamos, de convicción, la necesidad de abrir para frenar la sangría, o también hay una desconfianza de parte de este grupo, de los inconformes, sobre los candidatos que han llegado y que han perdido en los últimos procesos electorales que ha puesto el presidente Peña. Y estoy pensando en Tamaulipas, y estoy pensando en Baja California y otros. Estamos hablando de la inconformidad, de las insatisfacciones que hay al interior del PRI hacia su Asamblea General de agosto. Estamos hablando con Alberto Aguilar Iñárritu, él es de Alianza Generacional, y me quedé contigo, Pepe Fernández Santillán, y en efecto, sobre la mesa, además de la parte, digamos, de convicciones, traes pérdida de voto, de rentabilidad electoral y enojo al interior del PRI por las candidaturas. Una, por los gobernadores que finalmente fueron aupados y luego demostraron pues, tener, ¿no?, un prestigio cero, y está también el caso de los últimos candidatos que designa el presidente Peña y pierden. Mira, Alberto nos da la visión interna del PRI como militante. Vamos a ver al PRI, propongo, así, viéndolo desde el bosque. ¿Qué está pasando con el PRI? Bueno, hoy tiene 15 gobernaturas, el PAN tiene 10, hay uno independiente que es el Bronco, Nuevo León, y otro que es del Partido Verde, que es el de Chiapas. El de Chiapas. ¿Sí? Bueno, entonces hay un estado allí que va a ir hacia el PAN, que es Nayarit, ¿no? Y entonces se quedan 14, 11. Bueno, y le preguntas, ¿hacia dónde vas? Partido Revolucionario Institucional, ¿por qué? Está en contra del PRI el gasolinazo, la insatisfacción ciudadana, la desconfianza ciudadana. Y en estas condiciones está en tercer lugar en las preferencias electorales. Hacia el 18, sí. Hacia el 18. Entonces está primero Andrés Manuel López Obrador con Morena, porque además toda la propaganda se vuelca hacia un partido que es un partido persona, o sea, un líder.
¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador. La otra, Acción Nacional, que está en las preferencias en segundo lugar. Entonces dices, van a ir a una asamblea nacional en agosto en la que tienen que sacudirse el polvo y hacer una autocrítica acerca de por qué no sacan candidatos internos, que es lo que están pidiendo. ¿Por qué no se renueva la sangre del PRI, que es uno de los grandes factores? Me recuerdo a Frank Brandenburg que decía, a México lo ha gobernado el presidente de la República en las épocas gloriosas, la hegemonía de un partido oficial, pero también una élite que ha sabido renovarse. Y en estos momentos el PRI no se ha renovado. ¿Por qué? Porque empieza a esclerotizarse. Y la única manera de que esto no se dé es a través de liderazgos jóvenes, liderazgos que vengan de los sectores, del femenino, legítimos, del juvenil, pongámosle, de líderes que puedan renovar y emocionar a los militantes internos y decir, a este sí lo apoyo yo, en Estado de México, porque además en el Estado de México nada más hubo elección de gobernador, pero el año próximo se renueva el Congreso y los ayuntamientos. Entonces, se están jugando muchas cosas. ¿Coincidías? ¿Ese es el enojo de fondo? El que digamos, el presidente de la República, el presidente Peña y el presidente del PRI, no le están garantizando planteamientos que les abran expectativas hacia el 18? Bueno, yo lo dije muy claro en un principio. Hay 4.700.000 votos menos. Sí. Matemáticamente, ¿A dónde se mira? A ver, ¿con esos 5 millones matemáticamente llegas al 18 solo o no? Prácticamente sí, yo te diría que tendrías por lo menos una competitividad mucho más alta. No, a ver, A lo sin mejor ellos, ya no, nadie sin llega solo a ningún lado. No, pero digamos sin ellos. En Ah, el estado en el bueno, que te encuentras el hoy. estado en que te encuentras es un estado bastante complicado, que tienes que hacer exactamente lo que está diciendo José. O sea, es un ejercicio crítico. Nosotros decimos, a ver, 3 cosas. 1, consulta la base, porque la democracia interna es fundamental para que fortalezca la comunidad. 2, quítame la discrecionalidad autoritaria para impedir que cualquier gente que tenga los elementos se inscriba o aspire. Y vamos jugándole en serio a la política. 3, sé contundente en materia de corrupción para neutralizar esas traiciones. Y ahí, por ejemplo, hay 2 propuestas muy específicas. La primera es que en cualquier momento que el Consejo Político Nacional o la Comisión Permanente lo decida, los candidatos o las candidatas electas a un puesto o un encargo de representación popular en cualquiera de sus dimensiones deben someterse a una sesión de control de tipo parlamentario. Eso es muy importante. O sea, la transparencia y la rendición de cuentas. No se trata de regañar, a lo mejor les aplaudimos, pero tiene que haber un ejercicio de control. O sea, comparecer ante. Comparecer ante el parlamento del partido, que es el Consejo Político, y decir qué estás haciendo con el encargo para el cual te postulé, y decirme si estás cumpliendo con la plataforma electoral que se comprometió, y si mantiene los documentos básicos, si estás apegado a la ley, y si no toleras actos de corrupción. Y si hay una consecuencia negativa del tamaño que ésta sea, nosotros proponemos que el partido inicie un procedimiento de revocación inmediata de mandato. Directamente. Contundente. Me importa mucho lo que acabas de decir sobre la discrecionalidad autoritaria, esto de crear fotografías para los cargos. Estamos hablando de las inconformidades, de las diferencias que se expresan desde el interior del PRI de cara a la elección de su candidato. Después de la asamblea, me quedé contigo, Pepe Fernández Santillán, y el tema de la discrecionalidad autoritaria que decía Alberto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, sí. Parte del enojo es que en los términos actuales el presidente, digamos, puede controlar y tienen más oportunidades de llegar candidatos cercanos a suyos como Luis Videgaray o como el secretario de Gobernación Osorio Chong. Mira, es que pasa esto, complemento lo que dice Alberto. Hay varios mecanismos a través de los cuales se pueden designar o elegir a los candidatos. Uno es la consulta a la base militante, que es el más democrático. Pero hay otros, porque puedes optar por el candidato de unidad, o puedes optar por lo que señalen las encuestas. Son 3 mecanismos que están reconocidos. Los otros dos más bien tienen tintes verticales. Bueno, de dedazo. por eso lo estoy señalando
porque así está en los estatutos del PRI, que puedes optar por esos 3 mecanismos. Si hay mucha bronca entre las corrientes, dices candidato de unidad. Entonces, ahí está, punto. Otro, lo que digan las encuestas. Y las encuestas, por ejemplo, en el Estado de México señalaban como favorito, ¿sí?, Alfredo del Mazo Maza. Sí, pero a ver, yo creo que eso ya también empieza a ser claro para los priistas. Popularidad no es sinónimo de votos, ¿o sí? A ver, sí, No ahí va. necesariamente. Bueno, entonces, cuando tú dices consulta a la base militante, es que vas con los que tienen credencial del PRI y entonces dices, ¿cuál es su favorito? Entonces estás haciendo un proceso de democratización adentro del PRI, porque además hay una cosa, todos los días hablamos en política mexicana del PRI, pero ¿quién lo conoce? El PRI es muy complejo, tiene el sector campesino, el sector obrero, el sector popular, pero también tiene el sector femenino, el sector juvenil y además tiene la base territorial. Pero a Y ver, lo que pasa es, dirías, los 2 mecanismos, el de la encuesta y el de candidato de unidad, sería favorecer a los candidatos al presidente. no, Lo que pasa no estaría a la altura de lo que el partido requiere en este momento. Cada uno de los métodos en su momento puede jugar un rol. Ahorita, ¿qué requiere el partido? Expresarse. eso. Expresarse y expresarse democráticamente. Porque hay un sentimiento de impermeabilidad a las voces del partido. O sea, los priistas sienten excluidos de su partido. Claro. Y yo te decía antes en el corte que un sistema político, cualquiera que este sea, de una nación, de una organización, etcétera, sobrevive en función de su capacidad de inclusión y muere en razón de su tendencia a la exclusión. Digamos que los gobiernos y la tecnocracia han hecho cerrarse al PRI dentro de las esferas de poder. ¿Han dejado de ser inclusivo? Han olvidado que el partido, aliado con su gobierno, tiene que tener una autonomía relativa porque tiene otra naturaleza, por cierto, una naturaleza más frágil que la del gobierno. Para un gobierno en turno es muy fácil acaudillar y en ese sentido eclipsar a su partido, pero estaría olvidando que cuando eso pasa, el gobierno y el partido pierden. Muy interesante, ¿el PRI se va a abrir o se va a cerrar? Se tiene, en función de lo que está diciendo Alberto, ¿qué es lo que esperas tú? yo espero que En la el realidad, partido- no en el deber ser. En la realidad es que espero una confrontación adentro del PRI, como no lo hemos visto, por lo siguiente. O sea, Hay más que tendencias- 87, más que cuando el asesinato de Colosio y en el 2000. No soy adivino, pero lo que sí veo es que hay una base militante del PRI que está muy enojada. está ávida de ascender a los puestos de representación popular. Te lo planteo de la siguiente O sea, o manera. muy excluida de ellas, de ellos, que es casi lo mismo. En los años 80 participé consultando y yendo con don Emilio González, uno de los líderes de la CTM, gobernador en ese entonces Nayarit. de Emilio Nayarit. M. González, sí. Entonces, cuando iban y decían, consulta a la base militante, y entonces, aquí se votó por tal candidato, todos aplaudían, pero ibas a otras localidades y decían, aquí salió fulano, chiflidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se expresa la voz del pueblo, pues, y la voz de la militancia. Sin duda una prueba de fuego. ¿Y qué es lo que esperas tú? Más yo- allá de que tú yo quisieras esperaría- que no no, hubiera esa no. razón. Pero ¿qué es lo que Yo creo- de manera realista, crees que el De presidente va a manera ceder a la realista, sucesión? yo creo que es que no se trata de ceder la sucesión, se trata de lograr una sucesión competitiva. Y para eso el ejercicio democrático es fundamental. Ahora, yo creo que los argumentos, la política, hay que recordar para nosotros, la política es la posibilidad de la gestión del conflicto. Cuando se cancela la política, queda la guerra. Nosotros pensamos que hay mucho terreno todavía para seguir haciendo política. Y Alianza Generacional es una corriente de políticos integrada por exdiputados, exsenadores, expresidentes municipales, expresidentes de partido, exgobernadores, dirigentes de los partidos en los estados, en los partidos municipales. O sea, es una organización de dirigencia. A ver, gestionar el conflicto, pero lo primero que hace la dirigencia es responderles, digamos, con frases de descalificación, como se trata de políticos de café, como diciendo,
Están por allá. Bueno, ahora Dime, tomamos Pepe. té. Ahora yo sé que toman té, que ya se han modernizado, ya son políticos ingleses. La ¿Quiénes? inclusión Ajá. apoya la unidad, ¿no? El mensaje está claro. Si se hace política, es para fortalecer al PRI. Internamente. Ahorita estamos hablando del PRI al interior de sus estructuras y además es un partido de verdad de dimensiones nacionales. Cuando lo veas en Baja California, cuando lo ves en Yucatán, cuando lo ves en Chiapas, cuando lo ves en Veracruz, dices, caray, este sí es un partidote, ¿no? Independientemente del juicio que tengamos sobre él, Sí, es impresionante partido verlo grande, trabajar. nacional. Entonces, A ver, hay déjame ir directo. ¿Ves, digamos, que al grupo en el poder más de tipo tecnocrático entendiendo la política así o no? algunos sí, pero no todos. Pues nosotros ya tuvimos una muestra clara de apertura en una cena que tuvimos hace unos días, donde participó nuestro amigo Arturo Zamora y el senador Gándara. Y el mensaje fue absolutamente de apertura y de hacer política. ¿Y qué cambió del boletín a la cena? ¿Qué crees que pasó? ¿Quién, en todo caso, si hay algunos que sí tienen esa sensibilidad, cambiaron un poco los términos del trato hacia yo creo que ustedes? se precisó y se entendió que de lo que se trata es de que todas las voces se expresen y que hagamos política interior. Y ahí Lo vale que haya la- pasado ha sido bueno. Y ahí vale la historia. ¿Por qué? Porque la corriente democrática en 1987, cuando no la oyeron, ¿Se fue? dio paso a una fractura que le sigue costando muchísimo, Bueno. no al país, pero sí al PRI. Y aprovechando lo que dices, y hoy está ahí Morena, la posibilidad de incluso, porque lo hemos vivido también en la clase política en las últimas décadas, de chantajear con me voy porque hay donde irme, Sí. eso también es un factor Sí, que antes- seguramente pesa. ¿Algunos creen que se irían a Morena si le cierran la puerta, Alberto? Bueno, mira, cuando un político... Porque eso es lo que están diciendo ustedes, que Cuando un lo que quieren es irse político a Morena. le cierras el espacio de expresión en una organización, él la va a buscar donde se la den. Seguramente empezará por aquello que sienta mayor cercano a sí mismo, pero la va a encontrar y si no hará una. Es decir, los políticos no los puedes atrapar en un decreto de censura. O sea, Estamos en una- no les puedes poner es una diques democracia. permanentes. No, Es una si le democracia. cierras aquí, rebasan por acá. De lo que se trata es de generar este proceso de vasos comunicantes y reconstruir nuestra constelación interna para poder proponer una constelación política nacional. Porque ese es el tema en el que estamos. O sea, nosotros no estamos dejando de pensar en México. Lo que estamos diciendo es, bueno, vamos primero a reunirnos, a volverlos a unir internamente, y para eso tenemos que escucharnos y llegar a un consenso básico. Y igual que las constelaciones, reúnen la diversidad. Somos un partido de una gran diversidad. Bueno, pues lo y vamos- con eso somos capaces de ir a la sociedad, que es otra gran diversidad. Lo vamos a seguir de cerca, sobre todo de aquí a agosto. Muchas gracias, Alberto Aguilar. No, muchas Iñárritu, gracias Alianza a ti, muy Generacional amable. de los inconformes del PRI, Pepe Fernández Santillán. Muchas gracias por haber venido. Vamos a ver en qué para esto del Me dio PRI. mucho gusto compartir esta Un mesa placer. con mi Muchas amigo. gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros acá en Opiniones Encontradas. Nos vemos.